por amor de Cristo. Todos juntos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todos juntos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, todos juntos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Todos juntos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos juntos. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, le ruego que usted me use. Le doy gracias, Señor, por el privilegio que tengo, Señor, de poder pararme en la congregación y poder enseñar tu palabra, mi Dios. Te pido que tú te manifiestes esta mañana en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea vivificada en nuestros corazones. Que tu presencia de un Cristo resucitado, Señor, sea palpable por cada uno de nosotros, Señor, no como por obras, porque, Señor, no eres digno, sino como el apóstol decía, por gracia, por fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema esta mañana es el poder de su resurrección. Y yo sé que hace unos años había tomado el mismo tema, pero es otra predicación totalmente diferente. El poder de su resurrección. Y quiero, hermano, que usted tome en cuenta, en contexto, que esta palabra que acabamos de leer fue escrita no desde un escritorio con alfombra en el suelo y con aire acondicionado, sino desde una cárcel romana. Si mira ahí Filipenses capítulo 1, y el versículo 13 dice ahí, desde el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todos juntos, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era el lugar de los magistrados romanos donde ejercían justicia, y ahí en ese lugar, ahí en ese edificio, del poder de la resurrección. Si vamos a Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo estaba custodiado por soldados romanos y estaba apresado, estaba encadenado por la causa de Cristo, y desde ahí nos habla estas palabras que él quería alcanzar a Cristo. Pablo no estaba tan preocupado por ser libre de sus cadenas, como estaba más bien ocupado porque ahí en sus cadenas hermanos, si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle. Mira, hermano, Pablo estaba en cadenas. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él quería conocer y tener el poder de su resurrección. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y él expresaba, sí, para poder conocerle más, sí, para poder
llegar a ser como Él, si para poder llegar a resucitar como Él, me es necesario tener estos padecimientos, me es necesario padecer como Él, sufrir la muerte, lo tomo. Porque mi meta, mi objetivo, decía Pablo, mi anhelo es conocerle, es experimentar el poder de su resurrección, hermano. Y quiero decir una cosa, el poder de la resurrección no lo vamos a experimentar nada más cuando estemos ya en el cielo. El poder de la resurrección, hermanos, se puede experimentar hoy mismo, ahora mismo, en este momento. Miren por favor ahí en Romanos capítulo 1, guarda su lugar porque vamos a estar regresando ahí. Romanos capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 3, dice desde el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Miren el 4 todos juntos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, Cristo resucitó, dice la palabra de Dios, por el Espíritu de santidad, por el Espíritu de santidad. Hermanos, para poder experimentar el poder de la resurrección, necesitamos experimentar también la santidad. Amén. Está escuchando a un predicador hablando de los antiguos, hablando de él, decía, de John R. Rice, decía, por ejemplo, él mencionaba a un hombre llamado Curtis Hudson y otros más, Paul Malone y otros más. Por ejemplo, Curtis Hudson era un cartero, entregaba correos, así trabajaba, pero un día escuchó en una conferencia de ganar almas y fue y predicó, lo invitaron a predicar en un lugar, el pastor de una iglesia pequeña, y empezó a predicar Curtis Hudson y hubo un avivamiento, se llenó el edificio, creo que se llenó con 50 personas. El pastor avergonzado renunció de su iglesia y la iglesia votó para que el Curtis Hudson fuera el pastor de esa iglesia. Y bueno, para no hacerlo largo, hermanos, comenzó a ganar almas, llegó a tener 3,000 en asistencia y terminó, hermano, cuando él dejó su iglesia después de 20 años tenía 6,700 en asistencia y también editaba una revista que se llama La Espada en inglés, The Sword of the Lord. Y estos hombres, tanto como escuchamos de Charles Finney y de otros siervos de Dios, John Wesley, todos ellos, mis hermanos, buscaban a Dios en la madrugada, leían la palabra de Dios desde temprano, se dedicaban desde la mañana hasta el anochecer a servir a Dios, vivían para Dios, practicaban la santidad, no se contaminaban con el mundo, y Dios usó a estos hombres de Dios que están en la historia de Estados Unidos, de Inglaterra, de la humanidad, David Livingstone, y bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo y otros ejemplos en la palabra de Dios, de gente santa que experimentó el poder de Dios por el Espíritu de santidad. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mira lo que dice ahí, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, y por quien recibimos, ¿qué, hermanos? La gracia y el apostolado. ¿Cuándo lo recibimos? Hoy, hermano. Hoy lo recibimos. ¿Cómo? Con el poder de la resurrección. ¿Cómo? Por el Espíritu de santidad. Mira por favor Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
Dice la palabra de Dios ahí, el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Aún estando nosotros muertos en pecados. Hermanos, no solamente estábamos muertos, estábamos paralíticos, estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos leprosos, inmundos. Y a vosotros, dice, pero aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mira el versículo 6. Y juntamente con Él, ¿nos qué? Hermano, este es tiempo presente. No dice, nos va a resucitar completamente el día que seamos glorificados. Pero este poder de la santidad, este poder de la resurrección está disponible hoy, hermano. Porque hoy Cristo nos ha resucitado. Hoy nos ha vivificado. Su palabra es vivificadora. Su espíritu es vivificador. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo juntamente con Él nos resucitó y dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que tenemos que esperar a llegar al cielo para ver el poder de la resurrección, sino es que hoy día, hermano, tú puedes experimentar ese poder de la resurrección, hermano. Y Dios quiere traer un avivamiento a esta iglesia, y yo veo y puedo notar que algunos hermanos han empezado a vivir, y gloria a Dios, vemos las flores en primavera brotando, y veo que hay hermanos que están viviendo ahora, que están oyendo predicaciones, que están leyendo la Biblia, que se están levantando temprano a orar, que quieren ganar almas. Y hermano, es el espíritu y el poder de estar resucitado con Cristo. Porque algunos ya Cristo nos resucitó, pero todavía viven como muertos. Pablo le decía a una de las iglesias en Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. En otro pasaje dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes. Y hermano, pero gloria a Dios, porque Dios te puede levantar hoy. Ya te salvó, ya te perdonó, ya te dio la vida eterna, pero también juntamente con Él nos resucitó. Amen. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Amen. Y Pablo tenía ese deseo, hermano. Pablo confiaba en la justificación por fe. Vamos a Filipenses capítulo 3. Él no estaba confiando en sus obras. Dice Filipenses capítulo 3. Dice, pero capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Él da todos sus credenciales de quién era Él. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué, hermanos? Por basura, para ganar a Cristo. Él tenía todo lo que había ganado antes, toda la fama, todas las credenciales, todos los títulos, era famoso entre su pueblo, su renombre, todo. Dijo, lo tengo por basura, no me importa. Versículo 9, y ser hallado, ¿qué dice? En Él. ¿Y ser hallado qué? En Él. Dice, no teniendo mi propia justicia. O sea, no es lo que yo he hecho, no es lo que yo he logrado, no es lo que yo he alcanzado, dice, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Por la fe, hermanos, porque finalmente nosotros estamos vivos por Él y para Él, pero la salvación no es por la ley, por la justicia que tengamos, sino es por la fe de Dios en Cristo Jesús. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. Pablo quería
conocerle más. Hermano, Jesús vive, hermano. Y Jesús está en su palabra, pero también es una persona como nosotros, a la cual también se puede experimentar su presencia, su gracia, su sabiduría, su poder. Y Pablo le había conocido personalmente, pero quería conocerle más. Y tenía esa mente, dice, y el poder de su resurrección. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Dice, prosigo. Dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Puedes venir, Eric, por favor? Oh, ven, Eric, sí, Eric Leonel García. Bueno, ya vino Eric. Ven, no, está bien, está bien. No, está bien. Gracias. Pues sí, perdón, Eric. Discúlpame, es que hay dos Erics. Sí, ok. Dice ahí, hermanos, por si logro asir. ¿Ve ahí, hermano, la palabra? Por si logro asir. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Esto es asir, hermanos. Vamos a suponer que él es un jugador de los Jefes de Kansas City y yo soy un jugador de los 49 de San Francisco. Y él se me está yendo con el balón. Entonces yo lo quiero alcanzar. Entonces él quiere meter gol y yo lo quiero atrapar. Bueno, vente para acá, Eric. La última persona que hizo esto, murió, pero entonces lo que Pablo está diciendo, hermanos, él pensando también en los juegos romanos, en las luchas, en las participaciones de las olimpiadas griegas y romanas, lo que estoy diciendo es que lo quería así, esto es, pero el jugador no solamente lo toma, ¿qué más hace, hermanos? Dice ahí, porque detuvo otra vez, sino que prosigo por ver si logro asir. Y esto es, lo agarró. Dice, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dijo, Cristo Jesús me alcanzó. Cristo Jesús me encontró. Cristo Jesús me derribó. Me tomó. Cristo, mira ahí, hermano, Hechos capítulo 9. Hechos 9. Él viene a gusto, ¿verdad? Sí, pastor, tenía sueño, gracias. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué dice el 4? Y cayendo en tierra, oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, fue así como Cristo lo asió. Como Cristo lo agarró, así quiere decir tomar violentamente, tomar con la mano violentamente y derribar. Dice, y cayendo en tierra oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 3, él dijo, versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué dice? Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, dice, de tierra, y abriendo los ojos no veía nada.
Mira ahí lo que dice el versículo 11. Versículo 15, perdón. Dice la palabra de Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, ¿qué es? Me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Vamos otra vez a Filipenses capítulo 3. Filipenses, para comprender el texto, hermanos, de lo que estamos explicando. Dice ahí, versículo 13, no, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Proseguir quiere decir seguir con insistencia, seguir a pesar de oposición, seguir a pesar de dolor, continuar y continuar. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué me tomó Cristo? Cristo me tomó para llevar su nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes, en presencia de los hijos de Israel. Cristo me tomó como un instrumento escogido, y Cristo me tomó para padecer por causa de su nombre, de tal manera que yo prosigo, que yo corro, que yo trato de asir. Contento otra vez, hermano. Ahora Pablo, hermano, estaba tratando de alcanzar aquello por lo cual Cristo le tomó. Cristo le tomó como apóstol para predicar el evangelio, para anunciar su nombre a los gentiles, para anunciar su nombre a reyes. Lo hizo con varios reyes o con varios magistrados, para llevar su nombre a los gentiles. Lo hizo para que escribiera la escritura, la palabra de Dios. Lo tomó, hermanos, para experimentar padecimientos. Fue apedreado, naufragó, fue golpeado, hermanos, y fue decapitado por causa de Cristo. Y dijo: yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Pues sentate. Y hermano, ese era el anhelo de Pablo. Ahora, ¿por qué, pastor? Pues porque Pablo tenía fe en Jesús. Y sabemos que esta vida es transitoria y que tendremos una eternidad con Cristo. Así que si vamos a vivir hoy, Pablo pensaba: si voy a vivir hoy, lo voy a vivir en el poder de la resurrección. Lo voy a vivir, voy a desaparecer, y que Cristo solamente se manifiesta en mi vida. Dice ahí Colosenses capítulo 3, versículo 13: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice: olvidando ciertamente, ¿qué dice? Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué dice? Olvidando ciertamente. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Filipenses 3:13. Perdón. Filipenses 3:13, disculpen, hermanos. Filipenses 3:13, otra vez. Dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice, hermanos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que pasó antes, lo que logré antes, lo que hice antes, que no tenía nada que ver con la resurrección de Cristo, lo olvido. Rencores pasados, amarguras pasadas, dolores pasados, los olvido y los hago a un lado por seguir en el camino de la resurrección de Cristo. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. La palabra extendiendo también habla de la carrera que ellos corrían, que para poder llegar a la meta tenían que extenderse lo más posible para poder alcanzar y cruzar la meta y ganar la carrera. Tenían que usar todos sus músculos
Y de eso está hablando, cuando el que está nadando también nada y se extiende para alcanzar y a llegar más lejos, dice, extendiéndome. Digo, yo quiero llegar más lejos. Yo quiero olvidar lo que está atrás y llegar más lejos, extendiéndome hacia lo que está delante. Dice, versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Hermano, tenía un objetivo, tenía una meta, luchaba por ese objetivo, por ese premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El anhelo de Pablo era ser como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, servir como Cristo, tener poder como Cristo, y lo logró. Y tú también lo puedes lograr, hermano. Tú también lo puedes lograr con el poder de Dios. Entonces vimos primero, hermanos, la realidad del poder de la resurrección. Después vemos el deseo de Pablo de experimentar el poder de la resurrección. Pero vamos a ver, hermanos, los efectos del poder de la resurrección. Dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2. Versículo 20, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, dice la Biblia que el cuerpo de Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo. Y lo que vivía en el cuerpo de Pablo no era Pablo, sino era la vida de Cristo. Cuando Pablo caminaba Cristo. Cuando Pablo pensaba Cristo. Cuando Pablo miraba a Cristo. Cuando Pablo hablaba a Cristo. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando Pablo actuaba Cristo, hermano. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que experimentemos ese poder de la resurrección. Mire Colosenses 1:29. Ahora sí, hermanos, Colosenses, perdón por hace rato. Colosenses 1:29. Mire, hermano, ¿me está escuchando, hermano? ¿Sí están aquí? Dice ahí, dijo Pablo, dice desde el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también que trabajo, luchando, ¿según quién, hermanos? La potencia de Él. Escucha, hermano. El poder de la resurrección vuelve a un cristiano trabajador y productivo en la obra de Dios. No quisiera confundirlos. Hay el esfuerzo humano que te cansa, que te amarga. Hay quien puede decir, ¿por qué nada más yo salí a ganar almas y los demás no? ¿Por qué yo manejo un transporte y los demás no lo hacen? ¿Por qué yo canto y otros no cantan? ¿Por qué yo sirvo y otros no sirven? Y eso, hermano, es trabajar en la carne. Pero está también el poder de Cristo, el poder de la resurrección, en el cual dice el apóstol Pablo, dice así, para lo cual también trabajo, que vuelve a la persona productiva y trabajadora, no para placer personal o para ser reconocido, sino porque está actuando en el nombre de Cristo. Está actuando la vida de Cristo en él. Para lo cual también trabajo, luchando según no la potencia de él mismo, de Saulo de Tarso.
No la potencia de Hernández, Gómez, Díaz, Fernández, etcétera, sino en la potencia de Él, la cual, dijo Pablo, actúa como poderoso. Y esto es el poder de la resurrección. Esta es la diferencia entre un cristiano que está triste, que está amargado, que está, que no está contento, y uno que está vivo. El que está triste y amargado está viviendo la pura carne. Pura carne. El que está sirviendo y alegre no está viviendo Él, sino es Cristo Jesús. Amén. Y mire, hermano, aquí yo no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo he tratado de no permitir que mi gente esté trabajando en la carne. Cuando percibo el olor a la carne, hasta le digo, hermano, siéntate o espérate. Porque, hermano, no es bueno, no es correcto. Pero, hermano, sí deberíamos revestirnos más de Cristo. Y sí deberíamos trabajar luchando según la potencia de Él, hermano. Pero eso se va a lograr cuando Cristo resucitado sea real en tu vida. Cuando realices, entiendas que Él te ha resucitado y te ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, juntamente con Él. Amén. Mire, hermano, ahí cómo sucedió el día de la resurrección, Mateo 28. Cómo Cristo resucitó y lo que pasó ese día. Mateo 28, versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día desde la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Y hubo un gran que, hermano, escúchame. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Espero que a nadie le haya preocupado de la lluvia, porque la lluvia es de Dios y la lluvia no te mata. Y Dios puede quitar la lluvia como ahorita, o la puede traer otra vez, o Dios puede causar un terremoto para que la gente se arrepienta. Está ganando almas y la gente es muy dura a veces, es muy pesada, y digo, bueno, si Dios manda un terremoto aquí, deshace las casas y hay muerte, seguro va a haber gente arrepentida. Entonces, aquí vemos el poder de Dios, de un Cristo resucitado. Hubo un gran terremoto. Dice, porque un ángel del Señor, y hubo dos ángeles, aquí menciona uno, pero hubo dos ángeles también, que vinieron a trabajar a favor de Cristo y a favor de los discípulos que estaban buscando el cuerpo de Cristo, o más bien querían ungir a Cristo. Y dice, y llegando removió la piedra. Y también se removió la piedra. Amén. Porque hay poder en Cristo. ¿Sí? Y dice que ahí también se sentó sobre ella el ángel. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mi hermano, muchas veces le ponemos mucha atención al presidente y al gobernador. Y sabes que ellos están en la mano de Dios. Dios los puede humillar o los puede, como aquí dice, hermano, a la guardia romana, los puede matar o dejar como muertos. Versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Vimos entonces, hermanos, versículo 5 más, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué, hermanos? Crucificado. Todos juntos el 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ya está el poder de la tumba vacía. Ahí está el poder de Cristo resucitado. La tumba vacía confirma a Jesús como el Hijo de Dios. La tumba vacía confirma lo que Él profetizó, de que en 3 días iba a ser levantado de los muertos. La tumba vacía confirma la santidad de Jesús. La tumba vacía
confirma el poder y la gloria de Cristo. La tumba vacía confirma que Cristo es el único Señor y Salvador. Y la tumba vacía, hermano, nos da la autoridad para testificar y para pararnos, ir casa por casa y enseñar y decir que Jesús es el Señor y que ante Él toda rodilla se doblará. Amén. La tumba vacía. Ya está, hermano, el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de la resurrección. Ahí en ese evento. Ahora mire Filipenses capítulo 3. ¿A qué nos exhorta finalmente esta lectura inspirada por Dios a través del apóstol Pablo? Filipenses 3, versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Así que, y todo esto tiene que ver con lo que acabamos de leer. Dice 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que seamos perfectos. La palabra perfecta ahí quiere decir maduro, que ya entendiste esto. Ahora, voy a hacer algo, no para avergonzar, pero ¿quién en esta mañana piensa, pastor, la verdad a mí me falta, yo todavía estoy batallando mucho, todavía soy inmaduro? ¿Alguien puede decir, pastor, aquí estoy, todavía soy inmaduro? ¿Alguien puede decirlo? Pues, wow, mis hijos. Pónganse a pie, por favor. Los que levantaron su mano nomás. Gracias. Bueno, qué humildes son, ¿verdad? Pueden sentarse, gracias. Ahora pónganse de pie el que piensa, pastor, yo ya soy, de verdad yo ya entiendo, yo soy maduro. Pónganse de pie. Oye, hermano, no se fueron nadie hace rato, ni maduro. Parecen los maduros. O sea, no eres perfecto. Dice, no es que sea perfecto, pero ya entiendo, yo sé lo que tengo que hacer. Pónganse de pie. ¿Habrá alguno? Pónganse de pie. Ok, gracias, hermano. Gracias. Así quédense, gracias. Ya son maduros, ya entendieron. No, quédense de pie, hermano. No se sienten, por favor. Ok, dice ahí, no se sienten, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Bueno, tener todo por basura para ganar a Cristo, proseguir la meta, extenderse hacia lo que está delante, viviendo como Cristo. Dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16, todos juntos. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Pueden sentarse, hermanos? Miren, hermanos, usted puede considerarse maduro o inmaduro, pero la verdad, si usted ya cree en Jesús como Señor y Salvador, si ya sabe que usted va a ir al cielo, que Él es su Mesías, y entiende que la mejor vida es vivir para Él, dice, debe sentir lo mismo que Pablo. Y dice, pero en aquello que hemos llegado, y si tenemos alguna diferencia, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Lo que te está diciendo Dios es esto: Cristo ya resucitó, y los que somos maduros, los que somos perfectos, los que ya entendimos, debemos unirnos para ser la iglesia de Cristo resucitado, haciendo milagros por todo el pueblo, sanando a través de la oración de Cristo, alcanzando las almas para Cristo, hermanos, llenando este edificio y muchos edificios con gente adorando al Señor por el poder de la resurrección. Si Cristo es tu Salvador, debes unirte. Debemos cumplir con estrategias, métodos que vengan de Dios, hermanos, alcanzar todas las casas de San Diego para Cristo, a comprar más
transportes, traer a la gente, hermano, para que escuche de la palabra de Dios, invertir en edificios para tener lugar, para que más gente se congregue y aprenda la palabra de Dios, haya escuela cristiana, colegio bíblico, haya un lugar para ayudar a los drogadictos, pero sobre todo, hermano, que Cristo sea glorificado y exaltado, que Cristo sea manifestado en nosotros. Amén. Porque se puede. Si lo hizo Whitfield, si lo hizo Spurgeon, si lo hizo Moody, si lo está haciendo Kevin Wynn, si lo hizo Jahiles, ¿será que tenía otro Dios diferente o tenían el mismo Dios? Pero ellos vivían en el poder de la resurrección. Oremos, hermanos. Hermano, todo de pie, por favor, si Dios te habló. Ven al altar y habla con Dios. No es duro cuando piensas, no tienes tú que hacer nada. El que hace todo en ti es Dios, es Cristo Jesús. En realidad no eres tú el que lo vas a hacer. En ti no hay nada bueno, en mí tampoco. Dijo Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es Cristo resucitado, hermanos, el que puede obrar en tu vida. Si Dios te habló aquí al altar, ven al altar, ora, habla a Dios, dile: Señor, por favor, vive en mi vida. Necesito, Señor, que tú tomes mi vida, que tú me derribes, Señor. Estoy huyendo de ti, te estoy persiguiendo, y que tú transformes mi ser, que tú obres en mi ser. ¿Quién diría: pastor, Cristo mía me alcanzó, Cristo mía me derribó, y yo quiero vivir para aquello que fui tomado? ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Habrá quien dice: pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo y no quiero ir al infierno. Pastor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Pastor, no quiero ir al infierno, ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. Alguien levanta su mano bien alto. Quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. Alguien levanta su mano. Ore por mí, pastor. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. Pastor, yo me quiero bautizar. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar. Alguien levanta su mano, por favor, ayúdenme. Ahí cerquita de la hermana Pati. Alguien más dice: pastor, yo quiero saber cómo puedo ir al cielo, no quiero ir al infierno. Alguien más levanta su mano. Alguien más. Pastor, yo quiero bautizarme. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar. Señor, gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por tu palabra. En Cristo.